No sé exactamente cuándo comenzó todo, pero puedo asegurar que fue en una de esas noches en que el silencio de la vecindad pesa más que la deuda de la renta. Yo estaba recostado en mi catre, con un cansancio tan profundo que apenas podía mantener los ojos abiertos. Había pasado el día esquivando a doña Florinda, quien, como de costumbre, parecía tener reservadas para mí más cachetadas que palabras, y tratando de mantener a la Chilindrina lejos de sus travesuras habituales. Pero esa noche algo estaba mal. Desde antes de dormir me lo presentí. Fue un sonido extraño, un zumbido bajo que no venía de ningún aparato, de ningún televisor viejo, ni de los niños corriendo. Era como si el mismo aire vibrara, como si algo enorme respirara detrás de las paredes. Y aunque logré dormirme por unos minutos, me desperté cuando una especie de resplandor traspasó las cortinas rotas de mi ventana. Me incorporé con un sobresalto. Pensé que quizá el señor Barriga había dejado prendida alguna luz del pasillo al irse. Pero no. Era la luna. Una luz pálida y antinatural inundaba todo mi cuarto. Me acerqué a la ventana y ahí lo vi. El cielo parecía desgarrado, y la luna estaba cambiando. Ya no era la esfera tranquila que todos conocíamos. No. Tenía grietas. Grietas como de vidrio roto, como si fuera a estallar en cualquier momento. Y cada una de esas grietas emitía una luz temblorosa, casi enfermiza, que oscilaba como llamas blancas. No pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Nunca negaré que soy un hombre con mis valentías y mis miedos. Pero aquello superaba cualquier superstición de la bruja del 71. No, ni ella habría podido inventar algo tan siniestro. Mientras observaba, escuché un ruido en el patio. Pasos torpes, como los de un niño descalzo. Me asomé apenas, tratando de no delatar que estaba mirando. Y ahí lo vi. El chavo. De pie, justo en medio del patio, mirando la luna con los ojos muy abiertos. Sus piernas temblaban, y su boca estaba entreabierta, como si quisiera llorar pero no pudiera. Lo reconocí al instante. Estaba entrando en ese estado que él llamaba la garrotera. Esa parálisis suya que le daba cuando algo lo asustaba de verdad. Y pensar que yo había visto al chamaco asustarse por cosas tontas. Pero esta vez era distinto. No hacía ningún gesto gracioso, ni se tambaleaba con torpeza. Estaba completamente inmóvil, como una estatua bajo la luz de la luna rota. Intenté acercarme, pero algo me detuvo. El aire mismo parecía pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Ningún grillo cantaba. Ningún perro ladraba. Nada. Ni siquiera el sonido del viento. Fue entonces cuando la luz de la luna cambió. Ya no era blanca. Ahora tenía un tinte rojizo, como si dentro de esas grietas ardiera un fuego apagado. El resplandor cayó sobre el patio, y la sombra del chavo se retorció en el piso de una manera imposible, como si tuviera vida propia. Sentí que se me helaba la sangre. Quise gritarle, correr hacia él para echarle el agua que siempre lo despertaba. Pero mis piernas no respondieron. Esa luz parecía sujetarme por los huesos, congelándolos. Apenas conseguí retroceder unos pasos hacia dentro de mi cuarto. Fue ahí cuando escuché algo más. Un llanto. Su llanto. Ese. Pi 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 pi. Tan suyo, tan reconocible, pero ahogado. Deformado. Como si lo emitiera desde el fondo de un pozo. Me erizó el cabello al instante. No sé si duró segundos o minutos, pero aquella sensación me paralizó hasta que finalmente caí sentado en el piso. Cuando por fin pude moverme, me levanté con el corazón golpeándome las costillas y me obligué a volver a mirar al patio. Kiko estaba en la puerta de su casa, asomado con la mitad del cuerpo y la pelota en la mano. Parecía confundido, asustado. Pero como si no entendiera del todo lo que pasaba. Y justo detrás de él, doña Florinda sostenía la puerta con fuerza,
mirándolo y mirándome alternativamente. Incluso en esa oscuridad rojiza pude notar que estaba pálida. No me dijo nada, nunca me habla más de lo necesario, a menos que sea para darme un cachetadón, pero sus ojos parecían suplicar que no me acercara más. Ella también lo sentía. Algo estaba profundamente mal. Entonces el silencio se rompió. Un golpe seco resonó en la vecindad. Luego otro. Pasos acelerados en las escaleras. Era el profesor Girafales, trotando hacia el patio con una expresión tensa. Venía por el lado de la entrada principal, seguramente buscando a doña Florinda, ignorando la luz extraña que nos envolvía. Y detrás de él, con un retraso torpe, venían el señor Barriga y Ñoño, cargando una carpeta con recibos y papeles que cayeron al piso cuando la mirada del profesor se alzó hacia la luna. Lo escuché exhalar un ta, 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 ta. Entre rabia y desconcierto, como si esa visión le estuviera ofendiendo a nivel personal. Pero nadie dijo nada más. Era como si las palabras se ahogaran en la garganta antes de salir. Me obligué a salir al patio, con las manos temblando. No podía dejar al chavo así, congelado, con esa sombra que parecía estremecerse debajo de él. Caminé despacio, cada paso más pesado que el anterior. Pero cuando estuve a unos 3 metros de él, pasó algo horrendo. Sus ojos se movieron. Muy lento. Se giraron hacia mí, aún con la cabeza fija mirando la luna. Y esa mirada. No la olvidaré mientras viva. No estaba asustado como un niño. No estaba llorando. Parecía vacío. Como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería ver. El llanto. Pi 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 pi. Retumbó de nuevo, más fuerte, pero su boca no se movió. Era como si el sonido no saliera de él, sino del aire alrededor. Me retrocedí instintivamente. Y entonces la luz de la luna cayó de golpe, volviéndose más intensa, más roja, más ardiente. Todos miramos hacia arriba. Todos sentimos el mismo temor. Porque la luna se estaba abriendo. Como un huevo que está por romperse. Como si algo terrible quisiera salir. Yo no sabía qué era. Pero supe, en ese instante, que nada volvería a ser igual. Nunca pensé que algo tan lejano como la luna pudiera sentirse tan cerca, tan amenazante, tan viva. Pero en ese instante, al verla abrirse como una cáscara frágil, supe que no estaba presenciando un simple fenómeno natural. Aquello tenía una intención. Una oscuridad que parecía observarnos desde una grieta gigantesca, como un ojo que no pestañea. El resplandor rojizo crecía y crecía. Se extendía por los muros de la vecindad como si los estuviera manchando, corrompiendo cada ladrillo, cada puerta, cada sombra que intentaba esconderse. Sentí el calor en la cara, no un calor humano, sino un calor que parecía evaporar del alma antes que la piel. Di un paso atrás, buscando recuperar el equilibrio. La garrotera del chavo seguía intacta, incluso más rígida. Los brazos y piernas le temblaban apenas, como si la sangre dentro de él estuviera vibrando a un ritmo ajeno, extraño. La sombra a sus pies seguía moviéndose, pero ahora lo hacía hacia afuera, como si intentara despegarse de él. Se estiraba más de lo normal, con bordes irregulares, como cuando una tela se empapa de tinta. Mientras intentaba decidir si correr o acercarme, escuché un crujido detrás de mí. Me giré apenas para ver a la Chilindrina asomándose desde la puerta de nuestra casa. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no con ese miedo infantil que suele tener cuando cree que le voy a regañar. Era miedo verdadero. De ese que te hace olvidar los juguetes, el hambre y las travesuras. De ese que te hace retroceder incluso sin pensarlo. Intentó acercarse a mí, pero la detuve con la mano. No necesitábamos palabras. Ella entendió que debía mantenerse atrás. Aunque yo mismo no sabía si estaría más segura ahí. La luz roja se intensificó. Y entonces la escuché.
Una especie de vibración profunda, un sonido que venía del cielo. No era un trueno. Tampoco era un avión o un temblor. Era más como una respiración. Una exhalación gigantesca. Y cada vez que la luna se abría un poco más, ese sonido se hacía más fuerte, como si algo al otro lado se estuviera acercando. El profesor Girafales dio un paso adelante, rígido como una estatua. Le temblaba el bigote, y sus manos parecían querer moverse, pero no podían. El señor Barriga retrocedió torpemente, con ñoño aferrado a su pantalón, como si el niño intentara esconderse en él. Doña Florinda tenía una expresión que jamás le había visto. No estaba molesta, no estaba indignada, no estaba al borde de darme un cachetadón. Estaba genuinamente aterrada. Y Kiko apretaba su pelota con tanta fuerza que sus nudillos parecían blancos como huesos. Sus ojos miraban a la luna, aunque cada tanto los cerraba, como si temiera que, si la veía demasiado tiempo, la luz le robara algo del cerebro. Entonces ocurrió lo inevitable. Algo cayó del cielo. No fue un meteorito. No fue un rayo. Fue un fragmento. Un pedazo diminuto de la luna rota, como una astilla de vidrio ardiente, que descendió lentamente, como flotando. No hacía ruido al caer. No desprendía humo. Era solo un fragmento brillante que se detuvo justo sobre el patio. Y luego descendió aún más. Hasta reposar en el piso, sin romperse. Pero el piso donde cayó empezó a temblar. No como un temblor normal. Era como si el concreto estuviera respirando. Los ladrillos se hinchaban y contraían en un pulso grotesco. Sentí cómo vibraban bajo mis pies, tratando de moverme como si quisieran expulsarme de la tierra misma. La chilindrina gritó, pero su voz se perdió en la vibración del aire. Me acerqué al fragmento con cautela, aunque cada instinto me suplicaba que no lo hiciera. Pero algo en mí necesitaba entender qué estaba pasando. Algo pequeño, racional, absurdo, que buscaba una explicación. El fragmento emitía una luz que no debería existir. No era roja, ni blanca, ni amarilla. Era una mezcla de colores que parecían cambiar según el ángulo, como si tratara de imitar colores que aún no existen. Me acerqué apenas unos pasos más y sentí como un tirón invisible me jalaba hacia él, como si quisiera que lo tocara. Me obligué a retroceder. Pero entonces el chavo se movió. No salió de la garrotera. No despertó. Se movió sin despertar. Sus pies comenzaron a deslizarse hacia el fragmento. No caminando, no arrastrando los pasos como un sonámbulo. Era como si lo empujara una fuerza externa. Su cuerpo rígido avanzaba poco a poco, como un muñeco mal manipulado. Su sombra, esa cosa viva que se retorcía bajo él, se adelantó primero, alargando un brazo imposible, buscando el fragmento antes que él. Escuchar el pi 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 salir de su garganta sin que su boca se moviera me revolvió el estómago. Era un llanto ahogado, sofocado, desesperado. Como si dentro de su mente estuviera atrapado, consciente, pero sin poder detener lo que su cuerpo hacía. Quise correr hacia él, pero algo me detuvo de nuevo. No fue el miedo. Fue el aire. Porque todo el aire del patio empezó a moverse en espiral. Una corriente que levantaba polvo, envolviendo a todos en un remolino lento pero firme. La ropa se me pegó al cuerpo. El cabello se me erizó. Y el fragmento lunar, en el centro de ese remolino, comenzó a latir. No iluminar. Latir. Como un corazón recién nacido. Y entonces entendí lo peor. Aquello no había caído por accidente. No era un pedazo de roca. Era una semilla. Una semilla de algo que venía desde esas grietas que partían la luna. Un propósito. Un mensaje. Y el chavo, con su cuerpo atrapado, seguía acercándose. Su sombra extendía dedos cada vez más largos.
Vi como doña Clotilde aparecía al fondo, con los cabellos revueltos, la falda temblante y una expresión que jamás imaginé ver en ella. Un pánico silencioso, casi reverente. Se detuvo al ver el fragmento, como si reconociera algo que los demás no entendíamos. Algo antiguo. Algo temido. Yo no podía dejar que el chavo tocara esa cosa. No importaba si me partía el alma hacerlo. No importaba nada. Corrí hacia él como pude, sintiendo como el aire se volvía más denso, como si luchara contra mi cuerpo. Llegué hasta él. Lo tomé por los hombros. Era como sujetar a alguien dormido, pero más frío. Demasiado frío. Como si su piel hubiera sido reemplazada por cera. La sombra debajo de él se agitó, como si no quisiera soltarlo. Y al tocarlo, el fragmento reaccionó. El pulso se aceleró. La luz estalló. Todo el patio se llenó de un resplandor imposible. Y fue entonces, justo entonces, cuando supe que habíamos cruzado un límite del que no podríamos volver. Agarré al chavo por los hombros con tanta fuerza que mis dedos comenzaron a dolerme. Su cuerpo seguía rígido, helado, y el temblor que recorría sus extremidades era casi imperceptible, como si una corriente eléctrica apenas estuviera recorriéndolo. La luz del fragmento lunar nos envolvió en un resplandor tan fuerte que sentí que me atravesaba los párpados, que quemaba por dentro más que por fuera. Todo duró apenas un instante, pero ese instante se sintió eterno. Cuando la luz finalmente disminuyó, me di cuenta de que algo había cambiado en el patio. Algo profundo, invisible, pero presente como una respiración enorme bajo la tierra. El aire estaba pesado, casi sólido, y cada vez que inhalaba, sentía un frío que no venía del clima, sino de una presencia que se había filtrado entre las grietas del mundo. Aún sujetaba al chavo, que seguía sin reaccionar, pero ahora su sombra ya no se retorcía. Se había detenido. A la espera. Como si hubiera alcanzado un punto de equilibrio espantoso. Miré hacia el fragmento en el piso. Ya no latía. Ahora estaba completamente oscuro, como un carbón sin vida. Pero sabía, con una certeza que me erizaba la piel, que eso no significaba que estuviera inerte. Había hecho lo que debía hacer. Había sembrado algo. El piso volvió a moverse. No como un temblor, sino como un animal que despierta y estira lentamente sus músculos después de un largo sueño. El concreto se arqueó, elevándose apenas unos centímetros, dejando ver pequeñas grietas que se abrían en líneas casi orgánicas, como las venas de una criatura recién nacida. Ñoño se cubrió el rostro con ambas manos mientras su padre trataba de levantarlo del suelo. El profesor Girafales retrocedió instintivamente, tropezando con una maceta que cayó y se rompió sin hacer eco, como si el sonido se lo hubiera tragado la misma fuerza que estaba despertando. La Chilindrina me miraba desde nuestra puerta, temblando, agarrándose de la pared para no caer. Había lágrimas en sus mejillas, pero no lloraba con sollozos. Era un llanto silencioso, como si temiera que cualquier ruido pudiera llamar la atención de aquello que estaba bajo nosotros. Y entonces lo sentí. Un pulso. Lento. Profundo. Proveniente del suelo. No era el pulso del fragmento. No. Era algo que estaba más abajo, mucho más abajo, bajo las capas de concreto, bajo la tierra misma. Algo vivo. El corazón de la semilla. La luna no se estaba abriendo para destruirnos desde arriba. No. Estaba sembrando algo aquí, en nuestro mundo. Y ese algo estaba empezando a latir. Solté al chavo por un momento, dejándolo apoyado en mis brazos, y me incliné sobre el fragmento oscuro. No sabía si tocarlo era una insensatez, pero necesitaba entender. Aunque fuera una locura, aunque me costara la mano, o la vida, necesitaba saber. Pero antes de que llegara a rozarlo, algo surgió de entre las grietas del piso. No una raíz. No una criatura. Algo peor.
Una sombra líquida comenzó a brotar, como si el concreto estuviera sangrando oscuridad. No tenía forma fija. Se deslizaba hacia afuera lentamente, expandiéndose en todas direcciones, levantándose milimétricamente como un vapor espeso. Y al tocar la luz rojiza que seguía viniendo de la luna, brilló por un segundo con un brillo metálico, como si en su interior hubiera fragmentos diminutos de lo que quedaba del satélite. La sombra tomó un ritmo, un movimiento, una dirección. Y fue directo hacia el chavo. Lo envolvió a la altura de los pies, subiendo por sus piernas como un manto que trepaba para cubrirlo. Mi reacción fue inmediata. Lo jalé con todas mis fuerzas hacia mí. Pero la sombra no se apartó. Se estiró como un chicle oscuro, manteniendo el contacto con él aunque yo lo arrastrara hacia atrás. El ti 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 volvió a sonar. Más fuerte. Más triste. Más profundo. No salía de su garganta. Salía del aire, del ambiente, del eco infectado alrededor. El llanto se mezcló con el pulso del suelo y, por un instante, tuve la impresión de que aquello que estaba despertando bajo la tierra estaba llamando al chavo. O respondiéndole. Doña Clotilde avanzó unos pasos con una expresión extraña, casi hipnotizada. Sus manos temblaban y murmuraba algo inaudible, como si intentara recordar un conjuro o una oración olvidada. Miraba la sombra con un terror reverente, como si reconociera una presencia que los demás no podíamos comprender. El piso volvió a arquearse. Las grietas se abrieron aún más, formando un patrón espiralado alrededor del fragmento. Y en el centro de esa espiral, justo bajo donde estaba el chavo, el concreto se hundió de golpe. El chavo cayó sobre mis brazos, y logré sostenerlo, retrocediendo mientras la espiral se hacía más profunda. Pero la sombra, esa cosa viscosa y viva, se deslizó hacia el hueco recién formado, como si regresara a casa. Y entonces lo comprendí. No era que esa cosa quisiera arrastrar al chavo hacia abajo. Era que él había activado algo. Algo que el fragmento necesitaba. Una conexión. Una llave. La sombra se hundió en el agujero, y el pulso del suelo se hizo más rápido. Más fuerte. Como un corazón que estaba comenzando a latir por primera vez, tomando fuerza, alimentándose de algo que no podía ver. La luna, arriba, seguía abriéndose. Las grietas crecían. La luz se intensificaba. Y yo, con el chavo en brazos, sabía que eso era solo el comienzo. Porque aquello bajo la tierra aún no había terminado de despertar. Aquello apenas estaba empezando. Nunca pensé que un solo hueco en el piso pudiera generar tanto silencio. Un silencio tan hondo, tan pesado, que parecía empujar hacia afuera cualquier ruido normal del mundo. Sostenía aún al chavo en mis brazos. Seguía rígido, frío, con ese temblor sutil que recorría sus músculos como un espasmo perpetuo. Su sombra, ahora quieta alrededor de sus pies, parecía esperar. Como un perro fiel aguardando órdenes de un amo que no entendíamos. El agujero que se había abierto bajo él no era profundo. Al menos, no de una manera física. No era un simple hoyo que revelara tierra o tuberías. Era oscuro, demasiado oscuro, como si dentro no hubiera espacio ni forma, sino un vacío vivo. Un vacío que respiraba. El pulso del suelo volvió a hacerse sentir, cada vez más fuerte. Era como si el latido de aquella entidad subterránea se sincronizara con la luz rojiza que caía desde la luna. Las grietas en el satélite se habían ensanchado aún más, y ya se podía ver un resplandor interno, como si algo ardiera dentro de ella esperando el momento justo para desprenderse. La chilindrina seguía en la puerta, aferrándose al marco, paralizada entre el instinto de correr hacia mí y el terror que la mantenía inmóvil. Me hubiera gustado decirle que volviera adentro. Pero sabía que no serviría de nada. Lo que estaba pasando no se quedaría fuera. No era una tormenta.
No era un ladrón. No era algo que se pudiera cerrar con llave. Doña Clotilde avanzó unos pasos más, todavía con esa expresión que jamás le había visto. No tenía el rostro crispado por las arrugas de enojo, ni los gestos exagerados de su enamoramiento ridículo hacia mí. No. Su semblante parecía más viejo, más pálido, más sabio. Como si por primera vez mostrara la edad real de un secreto que cargaba desde hacía mucho. El profesor Girafales se acercó lentamente a ella, aunque parecía hacerlo más por instinto protector que por valentía. Ni siquiera estaba enfadado. No había espasmos de su característico. Ta. Su rostro mostraba incredulidad absoluta. Entonces, el agujero en el piso exhaló un aire frío que recorrió el patio. Un aire tan helado que sentí que mis huesos se contraían dentro del cuerpo, que mis dedos se volvían madera. La respiración de todos se volvió visible por un instante, vaporosa, como si estuviéramos en medio de un invierno repentino. Y del agujero surgió un sonido. No era un rugido. No era un lamento. Era un eco. Un eco idéntico al pi del chavo. Sentí como el miedo se me colaba por las uñas. Miré hacia el niño que sostenía, pero su boca seguía cerrada. Aún así, el eco continuaba saliendo del agujero, con un ritmo lento, profundo, resonante. Cada pie hacía vibrar las paredes de la vecindad, como si algo muy grande imitara el llanto del niño desde un abismo imposible. Ñoño comenzó a sollozar y el señor Barriga lo abrazó con torpeza, intentando cubrirle la vista. Pero el llanto solo creció. El patio entero parecía responder a aquel eco con una resonancia de angustia. La sombra líquida que antes había trepado por las piernas del chavo comenzó a elevarse desde el agujero como una columna. No giraba. No fluctuaba. Se levantaba recta, firme, como una planta que había encontrado su sol en la luna rota. De esa sombra emergieron extremidades. Pero no humanas. Eran prolongaciones, brazos demasiado largos y delgados, que terminaban en puntas afiladas. No parecían manos. Parecían antenas que buscaban algo, o alguien, con urgencia. Cada extremidad temblaba suavemente, como palpando el aire. El llanto imitador se volvió más intenso. El suelo volvió a latir. La luna pareció agrietarse aún más. Y entonces entendí lo que estaba pasando. No era que la luna estuviera enviando algo hacia la Tierra. Era que algo desde abajo estaba respondiendo. Llamando. Despertando. Y el fragmento lunar había sido la chispa. El chavo comenzó a temblar. No como antes. Ahora era un temblor más fuerte, rítmico. Como si su cuerpo intentara sincronizarse con el pulso que venía del suelo. Lo sujeté más firmemente, pero el tirón invisible que lo jalaba hacia el agujero se hizo más intenso. Era como si algo lo reclamara. Kiko dio un paso hacia adelante, abrazando su pelota con fuerza. No lloraba. No gritaba. Su rostro mostraba algo que nunca pensé ver en él. La comprensión de que aquello no era un juego. No era una broma. No era algo que su madre pudiera solucionar con un grito. El fragmento lunar, aunque apagado, vibró de nuevo. Una vibración suave, pero constante. Y la sombra del chavo respondió, levantándose como si tratara de unirse a esa columna oscura que surgía del agujero. Tuve que tomar una decisión. No sabía si era la correcta. No sabía si salvaría a alguien. Pero sabía una sola cosa. No podía dejar que ese niño, que tantas veces vi llorar por una torta de jamón, fuera tragado por esa cosa desconocida. Me incliné hacia un balde con agua que los niños habían dejado cerca de la pileta. No estaba limpio. Tenía hojas y mugre flotando. Pero servía. Porque al chavo solo se le despertaba de la garrotera con agua. Acerqué el balde. Mi mano temblaba tanto que apenas pude sostenerlo.
La sombra, como si hubiera percibido mi intención, se movió hacia mí con una de esas extremidades alargadas. No atacó. Solo se interpuso, como si advirtiera que estaba a punto de romper un vínculo crucial. El pozo exhaló otro frío gélido. El eco del ti 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 aumentó. Me quedaban segundos. Quizá menos. Elevé el balde y lo vertí sobre el chavo. El agua cayó sobre su rostro, empapándolo. Su cuerpo entero se estremeció como si recibiera una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron de golpe. Pero no eran sus ojos. No completamente. Los iris parecían reflejar el mismo brillo rojizo de la luna partida. Y su respiración llegó como un suspiro hueco, como si hubiera despertado de un sueño demasiado profundo. Pero estaba despierto. Al fin despierto. Y en ese instante, su sombra emitió un movimiento violento. La cosa del agujero respondió. Y el patio entero pareció inclinarse hacia abajo, como si la vecindad entera estuviera siendo succionada hacia un abismo. El agua había logrado despertar al chavo, sí, pero algo en su despertar era inquietante. No había recuperado su expresión ingenua, ni ese aire distraído que solía tener incluso cuando lloraba. Lo que había vuelto no era del todo él. Su pecho subía y bajaba con lentitud exagerada, como si respirara por primera vez en la vida. Sus ojos no parpadeaban. Reflejaban la luz rojiza de la luna como si tuvieran fuego dentro. Un fuego que no ardía, sino que observaba. La sombra del chavo reaccionó a su despertar con violencia. Se estiró hacia atrás, temblando, como si hubiera sido rechazada por ese acto que interrumpió algún proceso que no alcanzábamos a comprender. La columna oscura que emergía del agujero también se agitó, las extremidades temblando como insectos irritados. El pulso del suelo se aceleró. Las grietas del piso avanzaron bajo nuestros pies, crujientes, reptando como venas extensas. Fue entonces cuando la vecindad entera se inclinó. Primero un poco. Luego más. Como si el edificio estuviera siendo jalado hacia abajo desde un punto específico. Como si el agujero se hubiera convertido en un pozo sin fondo que latía y succionaba. El profesor Girafales se sujetó de una de las columnas. Su cuerpo temblaba. No con pánico, sino con la impotencia de no entender algo que la razón jamás podría explicar. El señor Barriga tropezó y cayó de rodillas, abrazando a Ñoño, que lloraba sin sonidos, completamente mudo de miedo. Esa falta de sonido era peor que cualquier grito. Doña Florinda logró mantenerse en pie, pero su mirada era un vacío absoluto, como si ni siquiera sus acostumbrados impulsos de proteger a su hijo pudieran enfrentarse a lo que estaba viendo. Kiko, en cambio, dio un paso hacia atrás, pero sin despegar la vista del chavo, como si supiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. La Chilindrina, aferrada a la puerta, me gritaba algo que no pude oír. No porque no quisiera escucharla, sino porque el aire estaba vibrando, absorbiendo cualquier palabra. Era como si la atmósfera misma se hubiera vuelto una membrana gruesa. Entonces, el agujero dejó de ser un agujero. La columna de sombra se contrajo, y de ella emergió una forma más definida. No podía describirla como una criatura, ni como una persona, ni como nada conocido. Era un conjunto de extremidades moviéndose de manera asincrónica, como si su cuerpo no entendiera su propia anatomía. La superficie parecía hecha de oscuridad líquida, pero con destellos internos que recordaban la luz rojiza de la luna. La cosa ascendió apenas unos centímetros del piso, flotando, como si la gravedad fuera solo una sugerencia. Y su atención, si es que podía llamar atención a la dirección en que giró sus formas, se centró en el chavo. El niño no se movió. No retrocedió. No lloró. No emitió ningún sonido. Solo lo observó. Con esos ojos iluminados desde dentro.
Y entonces, como si hubiera sucedido en cámara lenta, la sombra del niño se estiró hacia aquella entidad, conectándose con ella por un instante, como si ambas fueran parte del mismo origen. El suelo cedió un poco más. La inclinación de la vecindad aumentó. Las ventanas temblaron. Algunos objetos dentro de las casas cayeron al piso con un estrépito hueco que no reverberó. Nada reverberaba ya. Mis piernas comenzaron a fallar. Intenté recuperar el equilibrio, sujetando al chavo, pero una fuerza invisible tiraba de él hacia el agujero. Era como cargar un cuerpo atrapado en un torbellino. Luché contra ese tirón con todas mis fuerzas. Grité sin escucharme. El eco del pi 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 resonó de nuevo. No desde el chavo. No desde el agujero. Sino desde la luna. Desde ese astro quebrado que colgaba sobre nosotros como una lámpara moribunda. La chilindrina cayó al suelo dentro de la casa, y me extendió un brazo tembloroso, como si quisiera arrastrarme hacia un lugar seguro, aunque no había ninguno. La entidad surgida del agujero comenzó a imitar los movimientos del chavo. O al revés. Ya no podía distinguir quién copiaba a quién. Cada leve oscilación de la criatura era replicada por el niño, como si ambos estuvieran sincronizados. Y fue ahí donde comprendí la verdad que me destrozó por dentro. La semilla no había venido a traer algo. No había caído por accidente. No había despertado a una cosa bajo la tierra. La semilla había venido por el chavo. Por su sombra. Por esa sensibilidad extraña que él tenía para las cosas que lo asustaban. Por esa inocencia que lo volvía transparente para fuerzas que no deberían ver la luz de nuestro mundo. Él era la llave. El puente. La señal. Y ahora, con la luna abriéndose más y más arriba, la criatura frente a nosotros extendió una de sus extremidades hacia él. El mundo pareció detenerse. La vibración del aire se intensificó. El latido subterráneo se aceleró. La inclinación de la vecindad casi me hizo caer de rodillas. La extremidad de esa cosa tocó la frente del chavo. Y el niño sonrió. No una sonrisa alegre. No una sonrisa triste. Una sonrisa vacía. Una curva mínima en sus labios, formada sin emoción. Una sonrisa automática, como si no fuera él quien la controlara. El contacto entre la criatura y el niño desató una serie de movimientos en el piso. Las grietas comenzaron a iluminarse desde dentro, mostrando un resplandor rojizo que ya no provenía únicamente del cielo, sino también de la tierra. Como si ambas fuerzas, la de arriba y la de abajo, se estuvieran encontrando justo en ese punto. La vecindad crujió. El concreto gimió como un ser vivo. Las paredes se agrietaron. Escuché cómo el agua de la cisterna vibraba con violencia. Y todo el patio comenzó a hundirse. Una presión irresistible jaló mis pies hacia el agujero, como si una gigantesca mano invisible hubiera decidido arrastrarnos a todos hacia un único destino. Intenté correr hacia la chilindrina, pero mis piernas no respondían. El agujero creció. La criatura se expandió. El chavo se dejó llevar. Y yo sentí que algo detrás de mí se rompía en 1000 pedazos. No vi quién fue el primero en caer. Solo escuché el estruendo. Un estruendo que no debería existir en ese silencio sin eco. Y luego, solo oscuridad. Cuando todo se volvió oscuro pensé que había muerto. Que aquel agujero sin fondo me había tragado junto con la criatura, con el chavo, con los demás. Que la luna había terminado por romperse y había mordido a la tierra entera. Pero no. La oscuridad no era muerte. Era un tránsito. Un lugar intermedio. Sentí mi cuerpo cayendo, pero no con el peso normal de una caída real. No había viento, no había velocidad. Era como si estuviera suspendido, descendiendo sin moverme, atrapado en una corriente que me transportaba hacia un destino impuesto.
No podía soltar al chavo, aunque tampoco sabía si seguía consciente. Su cuerpo estaba frío, rígido, aunque ahora no temblaba. Era como si la gravedad no tuviera efecto sobre él. Como si fuera parte del vacío mismo. De pronto, un pequeño resplandor rojizo apareció debajo de nosotros. Muy tenue, pero creciente. No era fuego. Era como un latido. Un corazón gigantesco que había estado esperando en lo profundo del mundo desde siempre. Y ahí fue cuando entendí la verdad más horrible de todas. No estábamos cayendo hacia un pozo. No era un agujero físico. Era un conducto. Un canal entre arriba y abajo. Entre la luna que se abría. Y lo que dormía bajo la tierra. Ambos estaban conectándose. A través del chavo. El resplandor aumentaba. Iluminó algo. Parecían paredes. No eran roca. No eran tierra. Eran como piel. Paredes gigantescas de una textura orgánica, extendiéndose sin forma definida, palpitando con cada vibración del corazón subterráneo. Cada pulso empujaba un aire frío hacia arriba, como un suspiro viejo y profundo. La criatura que había emergido del agujero estaba descendiendo también. O quizá no descendía. Se deslizaba por las paredes orgánicas como una sombra líquida que volvía a su origen. Su forma era cada vez más difusa, como si el lugar la absorbiera o la transformara. Y entonces lo escuché. El eco. Ese eco que había imitado el llanto del chavo. Pero ahora estaba cambiando. Ya no era ti 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 ti. Era algo más profundo. Algo más grande. Como una voz que despertaba después de milenios sin hablar. Esa voz no estaba llamando al chavo. Estaba despertándose a sí misma. Usando al chavo como despertador. El latido aumentó. La luz rojiza se hizo más intensa. El vacío dejó de ser vacío. Y entonces, abruptamente, llegamos al fondo. Mis pies tocaron una superficie blanda, tibia, que se hundió bajo mi peso. El aire era espeso, difícil de respirar, lleno de un olor extraño, mezcla de humedad y hierro. A lo lejos, pequeños destellos se movían, como insectos de luz roja flotando en el vacío. Todo estaba lleno de esa materia orgánica. Como si estuviéramos dentro de un pulmón colosal. Y en el centro. Lo vi. Una forma gigantesca. No completamente definida. No antropomórfica. No animal. Era un núcleo. Un corazón inmenso, palpitante, rodeado de tentáculos de sombra conectados a las paredes. Cada pulso emitía un destello que iluminaba todo el abismo vivo. Y frente a ese corazón estaba el chavo. Flotaba. Sin moverse. Sin llorar. Sin respirar. Como una ofrenda suspendida en un altar. Su sombra estaba completamente extendida, conectada al núcleo por cientos de hilos negros que parecían absorber algo de él. O darle algo. O ambas cosas. Mi instinto gritó que lo arrancara de ahí. Que lo tomara y corriera, aunque no hubiera a dónde. Aunque no hubiera salida. Pero cuando di un paso hacia adelante, la superficie se contrajo y me obligó a retroceder. Como si el lugar reaccionara a mi presencia. Como si no quisiera que me acercara. En ese instante vi algo que me heló más que cualquier sombra. Los demás estaban allí. La chilindrina estaba caída a unos metros, inconsciente, con la respiración temblorosa como si el aire la aplastara. Doña Florinda y Kiko estaban sujetos por filamentos oscuros que los mantenían suspendidos en posiciones rígidas, como marionetas que habían perdido el alma. El profesor Girafales estaba atrapado contra una pared orgánica, con los ojos abiertos pero sin expresión. El señor Barriga y Ñoño estaban juntos, abrazados, atrapados por la materia viva que los contenía sin apretar, como si el lugar los estuviera estudiando. Y doña Clotilde. Ella estaba despierta. De pie. Mirando todo con un entendimiento que me rompió por dentro. No hablaba. No se movía.
Pero sabía. Sabía lo que era ese corazón. Sabía de dónde venía. Sabía por qué había despertado ahora. Quizá llevaba toda su vida sintiéndolo. El latido aumentó de intensidad. La luna en el cielo, lejana pero conectada, emitió un resplandor final, rompiéndose en un silencio absoluto que solo pude sentir como una vibración en el pecho. Y el núcleo subterráneo se abrió. No en dos. No como una boca. No como una flor. Se abrió hacia adentro, como si se invirtiera sobre sí mismo, creando un vacío absoluto en su centro. Y el chavo fue arrastrado hacia ese vacío con un movimiento tan suave, tan inevitable, que mi alma se resquebrajó. Intenté correr. Grité sin escucharme. Extendí mis manos como si pudiera detener un destino. Pero no lo logré. El niño desapareció en el núcleo. La conexión entre luna y tierra se completó. El pulso alcanzó un ritmo estable. Y la vecindad entera dejó de existir. No hubo explosión. No hubo derrumbe. Solo una absorción. Como si nunca hubiéramos estado allí. Cuando desperté, si es que realmente desperté, estaba solo. En medio de un terreno vacío. Sin construcciones. Sin vecinos. Sin luna. El cielo era negro. La tierra no tenía latido. El silencio era total. Y yo sabía, con absoluta certeza, que aquello no se había ido. Solo se había instalado. En el mundo. En la tierra. En el fondo de todos nosotros. Y desde entonces. A veces, por las noches. Cuando todo está en silencio. Escucho un pi 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 pi. Muy lejano. Y sé que no es un niño. Es un corazón. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...